Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. LabCeram, arte, ciencia y tecnología a su servicio. En LabCeram estamos comprometidos con nuestros clientes Platinum y sus pacientes, quienes reciben de nuestros técnicos dentales, todos ellos artistas que combinan el arte con la ciencia y tecnología, restauraciones bellas, seguras, durables y con garantía. Buenos días, bienvenidos a todos los participantes que esta mañana me hacen el favor de escucharme. Soy de origen mexicano, orgullosamente siempre he portado mi identidad con mucho orgullo y con mucho gusto de ser mexicano y de representar tanto dentro de mi nación como fuera de sus fronteras la oportunidad de expresar y de compartir mi profesión y la odontología mexicana. Esta conferencia fue diseñada y creada para el New York Dental Meeting, el cual me ofrecieron una invitación para representar a México el año pasado, y le prometí a Héctor Flores y a Aide que no la iba a dar en México hasta presentarla en este foro para todos ustedes. Así que aquí está mi promesa cumplida para Héctor, y espero que le guste al igual que todos ustedes. Bien, iniciamos con nuestro tema. El tema de esta mañana, como ustedes ya lo vieron en la publicidad, es el criterio y selección en las restauraciones cerámicas. Bien, se oye el título de una forma muy técnica, posiblemente les haga sentir que voy a hablar únicamente de restauraciones cerámicas y de sus características, pero siempre he creído que hay muchos pasos antes de hablar de las cosas técnicas o de las cosas clínicas. Tips de una forma que nos pueden dar el approach para tener éxito en nuestras filosofías como profesionales en este rubro de la odontología. Y entrando de lleno, el primer punto que tenemos o que debemos de tomar muy en cuenta es que debemos de tener muy claro la situación de que una correcta planificación y visualización tanto clínica como técnica de los casos clínicos es la clave para tener el éxito en nuestros resultados o nuestras metas fincadas desde el principio. El operador, el odontólogo, debe tener o debe de poseer una sensibilidad psicológica muy peculiar,
tal vez podría yo decir, o me podría yo atrever a decir, que la debemos de tener muy, muy desarrollada en nuestra profesión. Obviamente tenemos que tener conscientes y ser grandes conocedores de lo que es la naturaleza humana. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la naturaleza humana? Pues bien, la naturaleza humana es esas características distintivas del ser humano al pensar, al actuar o sentir diferente. Y a eso nosotros nos enfrentamos desde el primer momento en que iniciamos la consulta del día. Si nosotros creemos que no tenemos que hacer o que tenemos que hacer caso omiso de este concepto que les estoy mencionando, pues yo diría que ya estamos empezando con el pie izquierdo. Nosotros tenemos que ser, como lo dije al principio, muy sensibles acerca de esta situación, puesto que nos enfrentamos a un sinnúmero de personas, por lo concerniente nos enfrentamos a un sinnúmero de situaciones que tenemos que manejar antes de entablar la palabra o la frase diagnóstico o plan de tratamiento clínico. Pero en fin, es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Actualmente tenemos un bombardeo de tecnología dental, de avances científicos, de un bombardeo de materiales dentales que tenemos que tener un alto grado de know-how para manejarlo, un alto grado de preparación, de saber los conceptos, de saber los manejos, de saber cómo se maneja esta tecnología de punta que, a diferencia de hace 20 años, hoy es de subrayar que realmente tenemos el approach y pues la ventaja de tener esto no como una cosa intangible al profesional, sino como una cosa tangible, y que realmente tenemos que aprender a manejar toda esta cantidad de información y de avances científicos que hoy van a pasos agigantados en nuestra profesión. Entonces ese es otro punto que tiene que manejar el profesional actualmente. Hoy por hoy la tecnología CAD/CAM, los conceptos de odontología adhesiva, podría ya hablar de odontología robótica, es un tema que hoy el profesional tiene que manejar para expresarlo y para llevarlo a cabo en nuestra práctica clínica. Sin olvidar las bases, ¿sí? A pesar de que tenemos esta gran influencia de avances científicos y de materiales dentales con alta innovación tecnológica, no podemos renunciar ni ser ciegos a los pasos básicos. Los pasos básicos en odontología restaurativa, pues es obviamente tener una estrecha relación con nuestro equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, figuras muy importantes, pues es nuestro técnico dental, nuestro laboratorio dental, nuestro paciente, tratándolo de mencionar con cierto énfasis, y nuestro equipo clínico. Por lo que tenemos un ciclo que cumplir, y es un ciclo que debemos de respetar siempre ante cualquier situación que se nos devenga en el consultorio. Este ciclo obviamente se reduce al dentista, al técnico y al paciente. Si nosotros rompemos el equilibrio de alguna de estas tres partes, esta tripartita, obviamente empezamos a tener malsabores, empezamos a tener esa insatisfacción profesional en nuestro ejercicio clínico, que nos llevan obviamente a ciertos sinsabores en nuestra práctica. Por lo que este ciclo, esta tripartita, siempre debe de representar o siempre debe de estar en equilibrio. Vayámonos a algunos conceptos de estética que manejamos, ¿no? ¿Qué es la estética? En el diccionario de la lengua española, pues tenemos varias definiciones, varios adjetivos. Una de las que más me gusta es esta que dice: ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosofía del arte. Esto tiene que ver con el aspecto bello, elegante, con la percepción que nosotros tenemos de la belleza, ¿sí? Y es una cosa con la que nosotros, es un concepto con el que nosotros lidiamos todos los días en nuestros consultorios, en nuestras clínicas, ¿sí? Este concepto, por lo que lo tenemos que tener desde literal hasta prácticamente perfectamente bien
establecido en nuestros criterios. Tenemos otros conceptos como cosmética. A veces yo oigo y veo, oigo hablar a profesionales o leo literatura, un poco de literatura donde dice odontología cosmética, odontología, tratamientos cosméticos. Creo que aquí tenemos la falla y tengo que empezar desde hacer una fuerte diferenciación en estos conceptos, ya que si no lo entendemos nosotros literalmente, pues entonces obviamente no lo vamos a entender ni siquiera clínicamente. Entonces, cosmética, como lo dice su definición, es el arte de aplicar estos productos, ¿ok? Esto es una cosa que va encima, son productos que van encima y que posiblemente no sean permanentes, sino se vayan. Es una cosa que se aplica. Y en odontología no aplicamos este concepto. La estética la hacemos nosotros, la creamos nosotros en base a una filosofía clínica, ¿sí? En base a conceptos de estética dental en los tratamientos. Y es así como nosotros manejamos la odontología estética. Por eso se llaman cosméticos, volviendo al concepto de cosmético, los que usan nuestras colegas, mujeres, los que usan las mujeres para verse bien, ¿sí? Porque es una cosa aplicable, es un concepto que no va a cambiar permanentemente una situación que nosotros tengamos. Entonces, bien como su definición lo dice, es el arte de aplicar estos productos, ¿no? Dicho del producto, se utiliza para lo higiénico, belleza del cuerpo, especialmente en el rostro. ¿Ok? Entonces, los odontólogos, para redondear un poquito y resumir, no hacemos cosmética dental. Los cosméticos son productos. Cosmética dental es el desarrollo de los cosméticos, de lo que se va a aplicar. Pero nosotros no hacemos odontología cosmética, hacemos odontología estética. ¿Okay? Porque la estética es donde entra el concepto de alguna filosofía de belleza, que es el que vamos a aplicar. De esta forma se deriva y podemos empezar a captar en esencia lo que es la estética. La estética es un concepto, podría ser un concepto objetivo o subjetivo. Definitivamente, y todos lo sabemos, es un concepto subjetivo que tiene que ver o está regulado o influenciado por la cultura del ser humano, por los conceptos de belleza que tenga cada ser humano o cada comunidad o cada país o cada cultura, como lo dice arriba, que está regulado también por una sociedad en la cual gobierna fuertemente este tipo de concepto, y los deseos humanos, los deseos particulares del paciente, que siempre van aunado con conceptos de sociedad y de cultura a final de cuentas. Y tenemos aquí en las imágenes algo que escogí para que fuera esto representado y visual, gráficamente hablando, ¿no? Y yo les podría asegurar que cada uno de estos seres humanos, de estas personas, pues son personas que son altamente valorados en cuestión de estética en sus comunidades, ¿sí? Podemos ver aquí a una nativa de Uganda que en su comunidad es una atracción sexual, lo que no podría ser para un hombre occidental como el que tenemos a la izquierda, o a una mujer de la India. Podría ser que no son imágenes del todo atractivas, pero reguladas particularmente en su cultura, en sociedad, son personas o son imágenes que son de un alto valor estético a nivel cultura y sociedad. ¿Sí? O tenemos, particularizando esto, tenemos a una muchacha aquí de origen asiático del lado izquierdo, en la que pues, en su tribu, en su comunidad, entre más largo tenga el cuello, y es por eso que se ponen estos anillos para hacerlo cada vez más largo, pues es una cosa que al sexo masculino de esta comunidad pues se le hace prácticamente un símbolo sexual, llegan a caer en símbolo sexual. En nuestra cultura occidental tal vez un símbolo sexual pues, sea esta modelo brasileira muy famoso, Alessandra Ambrosio, que pues está catalogada como uno de los grandes símbolos sexuales de nuestro tiempo. De aquí se deriva una atracción. Un ejemplo muy clásico que tenemos a nivel nacional es Lorena Ochoa, en la que Lorena Ochoa para nosotros pues, es una golfista internacionalmente calificada, internacionalmente reconocida, y aquí
pues todo en la comunidad golfística internacional pues se le rinde tributo por sus grandes logros deportivos. Pero ustedes sabían que Lorena Ochoa tiene contratos muy sustanciosos en Japón, no por sus proezas golfísticas, o del golf, sino que el estereotipo de Lorena Ochoa, nuestra compatriota, tiene una fuerte atracción sobre el sexo masculino en Japón y tiene contratos de publicidad de estar anunciando cualquier otra cosa que no sean productos del golf, ¿no? Y ese es un ejemplo en lo que podría caer la atracción y cómo se regula según cultura y sociedad, ¿sí? Nosotros de este lado del mundo, pues esto es lo que nosotros conocemos o podemos definir como atracción, ¿no? Tanto al sexo femenino como al sexo masculino, y creo que quedan muy claro las imágenes de nuestros compatriotas Alejandro Fernández y la señorita Jacqueline Bracamontes como ejemplos de lo que conocemos aquí de este lado del mundo como atracción. Deseo del paciente es otro tema importante. Hoy por hoy, siempre que nosotros tenemos un caso clínico enfrente, lo primero tal vez que hacemos como error es mirar la boca al paciente, posiblemente no tomarnos el tiempo de escuchar, ver si tiene alguna patología, algún dietecariado, algún tratamiento estético por así, y realmente no nos sentamos o no nos tomamos ese tiempo que debemos de ejercer en oír, escuchar y reflexionar acerca del deseo de los pacientes. Este punto es de vital importancia. Este punto es el que debemos de respetar mucho antes de entablar cualquier plan de tratamiento, antes de entablar cualquier diagnóstico en nuestra práctica diaria. Escuchar lo que el paciente nos va a decir. Escuchar por qué el paciente está frente a nosotros. Reflexionar por qué nos va a entregar esa confianza para producir ese cambio, porque aquí empieza la subjetividad del tema. Lo que nosotros podemos llamar o tener como conceptos estéticos tal vez no lo sea para nuestros pacientes. Y sin embargo nosotros ya estamos pensando en el tratamiento de carillas, en el tratamiento estético, en las restauraciones libres de metal, porque creemos que tal vez ese paciente lo va a pedir, ¿sí? O está ahí para que nosotros se los hagamos. No es cierto. Esa es una cosa y es un vicio creado por el mismo profesional. Muchas veces los pacientes están ahí con nosotros y tienen otro chip en la cabeza, otro concepto estético, otro concepto de lo que es el servicio odontológico. Entonces, por favor, este es un tema que nosotros tenemos que tener presente y lo tenemos que tener muy claro desde el primer momento con la entrevista con el paciente. De esta forma les tengo un ejemplo, ¿sí? Un caso de un italiano que llega a la clínica. Yo no lo conocía, me mandaron por una referencia al paciente y justo cuando le doy la mano, el señor me dice, ¿sabe qué, doctor? A ver, yo una vez le pongo clara un par de cosas. Si usted va a sacar su camarita, ¿sí? Mejor ni la saque, porque estoy harto de que me tomen fotos. Si usted me va a regañar, pues de una vez me voy ahorita porque no quiero que me regañen. Nomás quiero que me vengan a solventar el problema que le voy a exponer. Obviamente en lo que el paciente me hablaba, pues yo ya empezaba a ver una serie de problemas que posiblemente o yo asumía que iba a arreglar o yo asumía que el paciente estaba ahí conmigo, pues por el aspecto que se le veía únicamente de la entrevista verbal que tuvo el paciente conmigo antes de entrar al cubículo. Y sí, pues por lo menos ustedes se podrán imaginar cuando una persona con la imagen que ustedes están teniendo enfrente, que le empieza a hablar a uno, pues uno y empieza a decir, pues este pastelito me lo voy a comer, ¿no? Y empieza uno a pensar en tratamientos de blanqueamiento, en tratamientos estéticas, coronas libres de metal, bla, 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 bla. Y realmente, si yo no me hubiera sentado a escuchar al paciente, pues nunca hubiera creído lo que me iba a pedir el paciente. El paciente se fractura el lateral, como se están viendo la fotografía de su lado izquierdo de sus pantallas, y ya venía con el lateral fracturado. Les pido una disculpa en no tener la fotografía ¿sí? Porque no me dejó tomar fotografías, ¿no? Entonces, bueno, cuando expone el paciente, es un paciente que lo oigo hablar de que se fuma 3 de origen italiano, y que les gusta mucho el café. Se fumaba 3 cajetillas de cigarro diario desde los 13 años y ustedes empiezan a ver el caos
que tenía este señor en el aparato masticatorio, ¿no? Dejemos de hablar de estética, ¿no? Empezamos a pensar en funcionalidad y demás, pero tampoco le interesaba al paciente. El paciente lo único que quería era de que se le hiciera una restauración que tuviera los mismos defectos que tenían los dientes de al lado. Prácticamente un esmalte quemado, ¿sí? Un esmalte teñido, definitivamente por la cantidad de nicotina y alquitrán a las que estaba expuesto. Cuando empezamos a hablar de estética, pues sacamos todos los colorímetros del mundo y todas las bases de color del mundo y no sabemos ni qué va a pasar aquí. Todos los conceptos de estratificación a los cuales somos adjetivos los odontólogos que manejamos estética, pues aquí se rompen todos esos conceptos, ¿no? Porque no vamos a imitar una estratificación para hacer una cosa bella, sino aquí todos los conceptos de estratificación pues van a tener que ser a imitar pues una serie de defectos que es difícil conceptualizar y es difícil pensar en una odontología empezando desde esos pasos. Bien, así es un esquema de color, un esquema de estratificación muy sui generis, y lo que ustedes están viendo de su lado derecho, pues es lo que se pudo lograr hoy por hoy gracias a los avances de la tecnología cerámica, a los avances de los laboratorios, a los avances de la tecnología en odontología estética, en las cuales no solamente podemos hacer odontología para hacer o imitar la naturaleza o algo a lo que llamamos bello, sino para realmente aprovechar todos estos adelantos que hoy por hoy tenemos para satisfacer las necesidades del paciente. Es antes de satisfacer una necesidad de imitar a lo bello o de imitar a la naturaleza, que es primordial en nuestra práctica, es satisfacer las necesidades de un ser humano, ¿sí? Las necesidades personales de los pacientes. Y estos son los resultados, que es un extraordinario trabajo hecho por un muy, muy buen amigo mío, Michael Berli, hace algunos años atrás. Y vemos bien que pues, la corona cumple las expectativas. Solamente mi premio a este paciente cuando le expuse el tratamiento, ya lleva muchos años, esto ni siquiera es fotografía digital, todavía manejaba yo diapositivas, nada más que las digitalicé. Cuando el paciente pues estaba satisfecho, gracias del trabajo consumado, me dejó tomar la fotografía postoperatoria. Entonces, bueno, pues estos son los resultados y obviamente es de esperarse que nunca más volví a ver al paciente. Conceptos de estética individual. Todos tenemos estética individual y no voy a hablar de odontología en este punto de la conferencia, sino voy a hablar de la estética o del concepto de estética individual que nosotros tenemos que apreciar primero con ejemplos. Ahí les pido una disculpa, se atravesó mi primer asistente, ¿sí? Pero vamos a cambiar rápidamente esta fotografía. Vamos a hablar de individualidad. La individualidad que todo mundo tenemos, la individualidad de la gente o los conceptos de estética individual lo apreciamos diariamente en todos los ejemplos que podemos tener en la vida diaria, ¿no? Los seres humanos como género podemos ser en género iguales, pero tenemos grandes diferencias. Y estas diferencias pues está, en el color de la tez, en el color del cabello, color de ojos, tipo de cabello y demás. Esto lo vemos repetidamente en nuestra raza, en nuestro género humano, y que tal vez lo vemos de una forma muy normal y nunca nos sentamos o tomamos un minuto en reflexionar acerca de este tipo de conceptos. El tener un tratamiento como el que ustedes están viendo es atentar, obviamente, contra la biocompatibilidad del aparato masticatorio, es atentar contra todos los conceptos de individualidad, de proporción, de contornos. Y yo creo que en el momento en el que estamos ahorita como profesionales, en el momento de los adelantos que hoy somos sujetos, no estamos ya ni siquiera para ver, ya no mencionar el hacer este tipo de tratamientos. Este tratamiento también es un paciente que vimos hace algunos años y desde el primer momento pues ustedes pueden ver que es una gran genialidad del colega que haya hecho esto, pues hacer de un canino, tratar de solventar el espacio haciendo un megacanino en lugar de
entablar otro tipo de tratamiento. Pues aquí donde vemos que todos los conceptos, que no hay una filosofía por parte del operador, que no hay un concepto de estética y no hay prácticamente nada, ¿no? Este tipo de tratamientos yo creo que es el que ya no podemos ni siquiera tenerlo en sueños, ¿ok? Volviendo a la individualidad, ¿sí? Yo les decía que el tener los tratamientos como el que ustedes acaban de ver, pues prácticamente es ni siquiera tener conciencia diaria en ejemplos más vanos y más simples de esta idea. Obviamente las personas que no reflexionan acerca de esto, pues es por demás hablar de que en la clínica lo puedan practicar. No solamente tenemos individualidad o estética individual, también tenemos esa diversidad, se los comenté ahorita, y la diversidad también tiene que ver con las diferencias particulares o diversas, como su nombre lo dice, en un género, ya sea de la especie humana, de la especie animal, de la especie vegetal que podemos tener. Y esto se los menciono porque a la hora que entablamos o que decimos que hacemos odontología estética, tenemos que tener estos conceptos muy claros, ¿sí? Y los tenemos que saber aplicar a la práctica diaria. Vemos aquí al mismo paciente en donde pues obviamente no vemos ninguna individualidad y no vemos ninguna diversidad, sino vemos un tratamiento hecho al aire, un tratamiento que no tiene ninguna base ni ninguna filosofía de nadie para tratar de solventar un problema de un ser humano. En los seres vivos tenemos estas características también. Del género humano, vayámonos al género animal. Yo soy un gran amante y admirador de los caballos, de este género, y vemos que en los caballos pues también tenemos muy bien o muy claro estos conceptos de diferencia entre un ser y el otro. Tenemos diferentes razas, tenemos diferentes pelajes, tenemos diferentes anatomías, no todos los caballos son iguales, son como los perros, como los seres humanos, ¿sí? Y también tenemos estos ejemplos de individualidad y diversidad en los tigres, ¿no? En los tigres albinos, en los tigres de Bengala, donde vemos, por ejemplo, la característica de que ninguna raya se repite ni es igual en el pelaje de estos bellos animales. De igual forma, en la naturaleza, en el mundo de las plantas, de las flores, pues también tenemos, si nosotros analizamos una rosa que viene del mismo tallo, ¿sí? O del mismo rosal, y vemos los pétalos de estas bellas flores, pues también vemos que ninguna circunferencia es igual, que ningún pétalo, ningún pistilo es igual, aunque vengan del mismo tallo, ¿no? Los dientes, doctores, colegas, público, son iguales. Tenemos que manejar estos conceptos en nuestros tratamientos, pero tenemos que ser muy conscientes de ello. Al principio les dije que siempre soy portador de mi cultura, orgullosamente mexicano, y México en particular, a diferencia de muchos países en el mundo, tiene una notable sensibilidad al arte. Somos una sociedad, somos un país que es muy sensible al arte en sus diferentes manifestaciones, en la cerámica, en la danza, en tantas cosas que tiene nuestro país y que influencian obviamente en las personas que hacemos o que tratamos de hacer arte en nuestras profesiones. Aquí tenemos un ejemplo de la textura, el color del barro negro de Oaxaca, con qué cuidado y con qué magistralidad se trabaja. Cuando nosotros o cuando un profesional viene con toda esta carga que nos toca, queramos o no nos toca, hay un compromiso todavía mayor de ser sensibles y de reflexionar acerca de la perfección y de la calidad de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ancestralmente tenemos esta carga y siempre lo he dicho, es muy satisfactorio ser mexicano y poder expresar este tipo de arte que nosotros tenemos a diario en nuestro país. Por lo que, hablando profesionalmente, sí, es de gran compromiso pues hacer una odontología de vanguardia y que debe ser reconocida y enfatizada
en el mundo de nuestros profesionales. Y tenemos aquí un caso que me gusta mucho, de Marigeles, en la cual una adolescente que veo desde hace tiempo, la cual le empujan en la escuela, se pega en un escalón y ¡boom!, le vuela el diente en su parte vestibular y hace una lesión en forma de laja a la parte palatina. En su momento, Marigeles pues, tenía 16 años, 15 años por ahí, y consideré que en su momento no era del todo propio por los movimientos que todavía podía tener en su momento dado de acomodo del diente, hacer una restauración cerámica. Aquí viene un poquito ensalzando el título de nuestra conferencia, el criterio y selección. Por lo que en su momento decido hacer un composite, clase 4, normal, se cubre la necesidad estética, funcional del paciente, pero todo el mundo sabemos los resultados de un composite después de los 3, 4 años. Por bien que sea manejado, por mucha calidad que tenga el composite, independientemente de la marca comercial que este sea, sabemos bien del fenómeno de microfiltración al cual va a ser sujeto, y después de 4 años, 5 años, todos los composites tienen el mismo efecto. Bien, aquí tenemos Marigeles con su composite que para este caso ya tenía 6 años. Vemos que, pues obviamente, para el acercamiento que tiene la fotografía en este caso, pues sigue siendo un composite muy bueno a mi criterio, ¿no? Un composite que tiene poco fenómeno de microfiltración, ya tiene el cambio de color normal en un composite. Y Marigeles, obviamente, a final de cuentas, señorita, en los años de máxima vanidad, pues obviamente no le gustaban los pequeños defectos que en un momento dado puede haber estado sujeto a este composite, por lo que se decide entonces hacer un tratamiento un poquito más estable, un tratamiento donde nosotros le podamos devolver al paciente pues esa seguridad y esa estética que en un momento dado conceptualizan los pacientes hoy día. Hablando un poquito de la situación clínico-técnica, pues bien, como todo, yo no estoy aquí para enseñarles algún procedimiento del que estoy seguro que hacen todos los días en su práctica privada. Se quita el composite, se analiza la parte remanente del tejido dentinario que queda, vemos que es estable, no hay caries. Decido hacer una corona cerámica, ya que la lesión hacia paladar que tenía pues era bastante grande y no tenía ningún caso ni por preservación del tejido dentinario hacer una carilla, puesto que ya esto no era carilla, sino era lo que antiguamente se conocía posiblemente como una corona 3/4, y ya hablar de 3/4 partes preparadas del diente pues no es no hay que respetar ningún concepto de odontología conservadora. Entonces se hace la preparación, como ustedes ya saben, características de la preparación para una corona cerámica, pues bordes redondeados, una superficie uniforme, una línea de terminación perfectamente bien definida. Se hace la esquematización del color, la planificación de la estratificación, otro caso hecho por Michael Berli, y tenemos aquí los resultados de la biocompatibilidad de las restauraciones cerámicas con tejidos adyacentes, con labios cara. Y vemos que tenemos resultados realmente pues, muy buenos, de alto grado estético, en un paciente donde la demanda estética era muy puntual. Hasta apenas hace unos años atrás, las filosofías de tratamiento eran muy diferentes a las que tenemos actualmente. Inclusive la imagen del odontólogo era muy diferente a la que hoy podemos poseer, ¿no? Se han afinado, se han calibrado detalles a nivel técnico de las clínicas, de nuestros sillones dentales, de nuestros protocolos de higiene, de nuestros protocolos inclusive de imagen. La imagen que ustedes están viendo pues realmente da ese sabor, ¿no?, de odontología del pasado. Actualmente el profesional ya no puede tener este tipo de imagen para con los pacientes. Debe ser un poquito más preparada, más afinada, tal vez podría decir un poquito más sofisticada.
porque al igual son los tratamientos que hoy por hoy tratamos de profesar, ¿no? El tema actual con el que vienen ya muchos pacientes es la estética, ¿no? Los pacientes, aquellos pacientes que tienen sonrisas de dientes blancos, de bocas sanas, pues expresan automáticamente una cosa en la que hoy se ha vuelto una situación mediática, pues salud y fuerza vital. Es lo que ahora un paciente llega a nuestros consultorios pidiendo, exigiendo o demandando este tipo de conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay conceptos de prevención, a Dios gracias, ¿sí? Ya invertidos, mezclados en el concepto social y cultural, en la cual empujan o sugieren al profesional tener una amplia preparación acerca de estos conceptos. Una sonrisa radiante causa una impresión de autoconfianza, aumenta el atractivo de los pacientes, la seguridad de los pacientes, y esto es reflejado o después o posteriormente se va a reflejar pues, en los círculos sociales de nuestros pacientes, se va a reflejar en los trabajos de nuestros pacientes, en las familias de nuestros pacientes, ¿no? Ya hoy el tema de salud bucal es un tema que empieza a ser popular en la idea de la gente o en la mentalidad de la gente, por lo que tenemos que estar preparados para esto. Les decía yo, una boca sana en estudios psicométricos está comprobado que aumenta el carisma, el atractivo y la seguridad de los pacientes. Tenemos este caso de una paciente que viene de Morelia, en el que la situación era un poco, digamos, dramática. Desde que ustedes ven la fotografía de su lado izquierdo, pues un paciente pueden ver, si nosotros leemos o estamos acostumbrados a leer estas expresiones con las que los pacientes llegan a nuestras clínicas, pues un paciente inseguro, un paciente que no le gusta sonreír. Tengo la costumbre de decir desde el primer shot sin preguntarles, sonría, ¿no? Y automáticamente tengo la experiencia que pacientes que no vienen prácticamente sin ningún problema, automática es una situación instintiva, ¿no? Luego sonríen, están acostumbrados. Pero un paciente que guarda o que es poseedor de un problema, cuando uno le dice sonríe, lo primero que vemos en el lente son este tipo de imágenes, ¿no? Una persona que es obvio que no le gusta sonreír. ¿Y por qué no le gusta sonreír a esta paciente? Bien. Cuando empezamos a explorar y vamos a empezar a acercar el caso clínico con estos grandes aumentos que hoy tenemos con los lentes macro, pues tal vez vemos aquí que no se advierte gran problema, tiene un poquito el defecto del labio caído de su lado izquierdo, no es una situación dental, sino es un poquito muscular, pero vamos profundizándose y vamos adentrándonos en un problema. Y aquí ya vemos o saltan los primeros problemas, ¿no? Esa traslucencia de color gris que tienen algunas restauraciones en pacientes con epitelios delgados, en los cuales pues es dramática la translucidez que tienen estos restauraciones de origen o de tipo metálico que causan en los pacientes, ¿no? Y era lo que pues a esta paciente no le gustaba. Esa influencia grisácea en los dientes, pero el asunto no se quedaba aquí. No únicamente me daba a notar esta fotografía que se trataba de un cambio de restauraciones y se acabó el asunto, ¿no? Platicando con la paciente, empiezo a ver estas cicatrices en la encía adherida del maxilar superior, y automáticamente empiezo a pensar que pues, no va a ser del todo sencillo. Y si bien le pusieron a la paciente las coronas de tipo metal cerámica, la persona que estaba encargada de esto, para quitarle la pigmentación grisácea, le abría periódicamente a la paciente la encía y hacía raspados, por inverosímil que parezca, ¿no? E increíble, así era. Y entonces, pues obviamente causan un problema mayor,
¿no? Un problema mayor que después se iba a definir en fractura radicular, contaminación excesiva de la restauración y demás, ¿no? Pero vean lo que puede causar una falta de conocimiento, una falta de preparación o de estar consciente de la restauración y sus características, de los criterios de selección, una vez más hablando del título, y tratar de solventar el asunto mediante un tratamiento que no tiene ninguna base científica ni mucho menos, ¿no? ¿Cómo es posible que llegaron a pensar que abriéndole la encía periódicamente y haciéndole especies de curetajes al epitelio, pues iban a disminuir esta pigmentación de los tejidos de color grisáceo? Tratamiento bastante complicado, de bastantes años. Vamos a ver cómo lo evolucionamos, y vemos aquí en el acercamiento pues una inflamación tangible de los tejidos, una ya pigmentación acerca de la corrosión y de los óxidos que tenían estas restauraciones. Vemos el ajuste pobre, el contorno totalmente disparado de estas restauraciones, la poca filosofía de una odontología restaurativa basada en clínica y en conceptos científicos. Tenía ahí una ferulización, y vemos también que sometida a un tratamiento de ortodoncia en años anteriores, pues la habían producido también facetas de desgaste, es decir, una paciente comprometida tanto en función como estéticamente hablando. El segmento inferior, y vemos también que pues inclusive el tratamiento de ortodoncia pues no tenía ninguna base científica. El paciente fue retomado ortodóncicamente por el doctor José Antonio Tres Palacios. Obviamente había que entrar rápidamente en resolver primeramente lo que ya estaba en muy malas condiciones y después continuar con el tratamiento ortodóncico, lo que hacen tratamientos muy largos. En la vista o en el estudio radiográfico, pues vemos que son restauraciones con un alto contenido de metal. Muchas veces muchos de ellos ni siquiera metales biocompatibles con el organismo, por lo que el grado de corrosión y oxidación es mucho mayor. Y pues podemos esperar que un paciente con el análisis que hicimos de epitelio delgado, pues no iba a acabar muy bien con este tipo de restauraciones. Vemos un acercamiento y vemos bien que la cantidad de metal, hablando de endopostes metálicos, que no tengo nada en contra de los endopostes metálicos, hoy por hoy tal vez hay mejores opciones, pero hasta hacer un endoposte metálico tenemos que tener una filosofía clara y tratamientos con base clínica para hacerlos bien. Y se decide quitar las restauraciones. Aquí vemos como haciendo un corte sagital de los dientes, vemos que en el caso de los lateral y el central, pues tenemos un sustrato dentinario pues bastante aceptable para recibir un tratamiento estético en el futuro, pero también vemos las cantidades de metales que tiene el otro central y el otro lateral, y vemos por qué, o aquí está ya implícita el fenómeno de la pigmentación de la cual era sujeto esta paciente, y vemos que pues con razón tenía esa translucencia de color grisáceo. Avanzando y evolucionando un poquito el caso, vemos el asunto. La paciente reportaba dolor, yo no me explicaba por qué. Para no hacerles así el cuento largo, imagino que ustedes han tenido mucho de estos casos en la clínica. A final de cuentas tenía una fisura muy importante en su diente, en el órgano dental número 11. Se consulta, nunca pasó la sintomatología, por lo que yo no podía avanzar en mi tratamiento, así que el caso retomado por el doctor José Carlos Suárez, sacamos el diente, se hizo la extracción de la pieza número 11, y sí, efectivamente veíamos que debido a la manipulación que tenía la paciente antes, pues obviamente tenía una fractura, una fisura muy importante, por la que esta paciente nunca dejó tener molestias. Se coloca el implante, magistralmente colocado por el doctor Suárez, se hacen endodoncias nuevas, se colocan postes de fibra de vidrio y restauración con materiales especiales para reconstrucción de muñones. Y es así como empieza
a cambiar o cómo empezamos a evolucionar el tratamiento de este tipo de pacientes o de este tipo de casos clínicos. Empezamos a hacer una esquematización del color, una planeación, una estratificación planeada con nuestro técnico dental, hablando de planeación. Obviamente todo esto viene ensalzado de un encerado diagnóstico, viene ensalzado de un mock-up, viene ensalzado de un estudio fotográfico que si bien yo me quisiera explicar todo el caso, pues tendríamos que utilizar toda la mañana y todos los pasos que posiblemente en otra conferencia les podría yo dar. Eso es simplemente para que capten la idea básica y vean cómo son los resultados y cómo es la evolución de cuando se habla de una planificación y visualización de los casos antes de tocar un instrumento con el paciente. Vemos ya cierta estabilidad en los tejidos blandos y en los tejidos duros, con una buena provisionalización del paciente, ¿sí? Un buen control radiográfico y clínico quirúrgico del implante. Cuando vemos que todo esto empieza a tener estabilidad, es cuando entonces ya podemos pensar en el paso siguiente, que son las restauraciones definitivas. Pero antes no. Si nosotros nos saltamos un paso en la visualización y en la planificación, pues obviamente, les decía yo al principio, empiezan los sinsabores y las insatisfacciones a nivel paciente y a nivel clínico. El análisis de perfiles, y vemos bien cómo es el efecto de cuando los pacientes tienen el epitelio delgado. Vemos cómo muy fácilmente se puede apreciar cómo se transmina o cómo se comunica este color a través de los tejidos. Y vemos bien con estos acercamientos el efecto, ¿no?, que tienen estas restauraciones hechas sin ninguna filosofía ni ninguna planeación prácticamente, cómo o qué efecto producen en los pacientes. Y vemos nosotros cómo tenemos en las manos el poder de cambiar esta situación. Simplemente el detenernos de estudiar con modelos de estudio el caso, de ver con otros colegas cómo es que se puede mejorar, cómo es que nosotros podemos llevar los casos clínicos, platicando con nuestros ortodoncistas, con los cirujanos, con los endodoncistas, para llegar a este tipo de tratamientos. Aquí vemos en el análisis de perfiles cómo es que se evoluciona el caso, cómo es que sí se puede definitivamente entablar un diagnóstico y un plan de tratamiento, pero desde el principio oyendo y estudiando nosotros, preparándonos muy bien para resolver este tipo de casuística. Aquí tenemos a la paciente, a Fernanda, años después, 2 años después, y vemos que pues el paciente sigue estable, con una ortodoncia ya más controlada, repito, hecha por el doctor José Antonio Tres Palacios. Vemos que hay estabilidad y vemos que hay una comunión en estas restauraciones con encías, con dientes adyacentes, con labios, con cara. ¿Sí? Un tratamiento que fue expresamente hecho a una persona, a una paciente que tenía ciertas necesidades, ¿sí? Y que hoy por hoy estas restauraciones este paciente porta restauraciones pues personalizadas, no estandarizadas, y que hoy por hoy Fernanda pues hace una vida normal. Hoy por hoy Fernanda sonríe, tiene otra vez su seguridad y que vemos los cambios a 2 años o el seguimiento clínico de una muy buena estabilidad. Estas restauraciones se hicieron después en el Inter. Fernanda se hizo un tratamiento de blanqueamiento y obviamente pues habría que imitar en qué aspecto quedaban los dientes naturales después del blanqueamiento. Y pues, vemos que después de 2 años bastante estable. Este es como recién la fotografía de la izquierda, como recién Fernanda termina el tratamiento y cómo después de 2 años pues cambia definitivamente el cómo se dirigen o cómo se conducen los pacientes en su vida personal. Y ojo, reitero, este poder, esta situación tan gratificante para nosotros, lo hacemos
nosotros, obviamente en comunión con el paciente, con nuestro equipo de asistentes, con nuestro equipo de clínicos dentales, de técnicos dentales. En fin, cuando se planea bien las cosas, bien los casos clínicos, estos son resultados finales, ¿no? Hoy por hoy, Fer, pues pueden ver ustedes una foto casual que me manda, con otra cara, con otra expresión, ¿sí? Gracias al equipo, al trabajo conformado por mucha gente profesional y comprometida con lo que se hace aquí en México. Otro caso muy característico de Luis. Este paciente, pueden ver ustedes que pues un desgaste masivo de las piezas dentales, una pigmentación también muy característica de las piezas dentales a sus casi 50 años, y que pues acude a la clínica a ver qué es lo que se podía hacer. Obviamente a él no le gustaba ni su aspecto anatómico ni el estético de su aparato masticatorio. Podemos ver que Luis es una persona pues que no tiene problemas periodontales, tiene tejidos muy fuertes, tiene un epitelio muy fuerte, muy fibroso, la encía adyacente, tanto libre como adyacente, están muy bien curvadas, pero obviamente es característico el desgaste que tienen los órganos dentarios y la pigmentación es que estaban sujetos a estas piezas dentales. Platicando con Luis, conociendo un poquito a mi paciente, antes de meter un espejo y un explorador, pues me entero que él es muy deportista, es un deportista, posteriormente les voy a decir quién es Luis, ¿no? Es un deportista de alto rendimiento y pues lleva muchos años practicando eso, por lo que le da él un estrés continuo, ¿no? Por lo cual bruxa mucho, y a raíz del bruxismo continuo durante tantos años, pues vemos que la dimensión vertical se ha perdido, vemos que los dientes pues ya estéticamente han perdido su belleza, su aspecto vital. La ingesta de Gatorade de más de 3 o 4 al día produce este tipo de pigmentaciones en los dientes. Y bien, pues él quiere un cambio. Haciendo el análisis y viendo muy bien cuál es el reto enfrente, haciendo un encerado diagnóstico, haciendo un mock-up, viendo cómo es o calificando el sustrato dentinario que nosotros tenemos, pues vemos que es un paciente que necesita una rehabilitación total, un tratamiento estético bien conformado, en el cual tenemos que ser muy cuidadosos con devolverle la dimensión y la estética a sus órganos dentarios. Un gran aumento de esto, pues vemos la cantidad de spots y de pigmentaciones que produce las bebidas con alto contenido de sales, ¿sí? Esa textura prácticamente muy maltratada de las piezas dentales. Vemos que los tejidos son estables, ¿no? Como yo les decía al principio, muy estables, por lo que hay que concentrarnos bien en un buen estudio fotográfico, en un encerado diagnóstico. Vemos el análisis de perfiles y vemos bien que, aparte de la dimensión vertical perdida, ha generado un poquito de vestibularización en los órganos superiores, y todo esto se tiene que planear. Obviamente aquí está el trabajo en laboratorio hecho en esta ocasión por LabCeram, por el señor Joel López, al cual le mando un saludo. Realmente es una persona mexicana muy comprometida con su trabajo, en la cual tiene una organización pues bastante profesional ahí en LabCeram, en el cual hace estas restauraciones. Aquí vemos el modelo de trabajo montado en el articulador, donde podemos ver que es restablecido. Obviamente, cuando el paciente se somete a este tipo de tratamientos, pues obviamente quiere lograr, en base al concepto personal del paciente, la estética. Entonces, pues se somete a tratamientos de blanqueamiento, en fin, ¿no? Quieren un color pues mucho más brillante, mucho más blanco que de los que anduvo por años, ¿no? Tal vez yo manejando estética y estratificación dental, tal vez
no califique con un alto rango, con un alto grado de dificultad este tipo de montaje cerámico, pero ojo, muchas veces es lo que el paciente quiere, ¿sí? Yo por mí podría meter un poquito más de efecto, un poquito más de color dentinario en el trabajo de laboratorio, posiblemente un poquito más de intensificadores de dentina y más, pero ojo, esto a los pacientes, a algunos no les interesa, y este era el caso. Dice, doctor, si yo voy a estar después de tanto tiempo viendo mis dientes con manchitas anaranjadas y café, hoy quiero mis dientes blancos, hoy quiero portar una dentadura que tenga todas las calificaciones de ser sana, de ser vital, y no quiero este color, ¿no? Yo le agradezco mucho la sugerencia, pero yo quiero este. Y entonces es ahí donde adentramos o tenemos que ser un poco mediáticos en la selección del criterio que nosotros vamos a entablar, el criterio estético en estos pacientes. Vemos, por otro lado, si es que tal vez la conformación y la estratificación no es del todo artística, pues vemos contornos perfectamente bien definidos, vemos geografía, ¿sí?, dental en la forma de conformar la cerámica, no vemos restauraciones planas, no vemos restauraciones con un brillo homogéneo, sino vemos una superficie accidentada, la cual hace que esas restauraciones, cuando se porten en boca, van a tener un aspecto natural. Vemos ahí un poquito en la diapositiva, vemos cómo hago indicaciones que se dé un poquito de natural, un poquito de stains en caras oclusales, pero realmente el paciente lo primero que dice, ¿por qué me puso manchas negras? ¿O por qué me puso manchas cafés? ¿O por qué me puso caries en mis piezas nuevas? ¿No? Es un poquito difícil manejarlo con los pacientes, pero a final de cuentas siempre se negocia o se crean puntos medios en el criterio con los pacientes en este tipo de rehabilitaciones. Vemos aquí una anatomía oclusal muy bien dispuesta por Joel y su equipo, un trabajo limpio, un trabajo planeado. Aquí tenemos los provisionales. Y les enseño esta. Luis ustedes podrán ver que tiene sus dos caninos. Si recuerdan la fotografía, la primera fotografía, él tenía sus cuatro dientes incisivos inferiores, pero tenía falta de espacio, por lo que el doctor, otra vez José Antonio Tres Palacios, hace un tratamiento de ortodoncia, mejorándome un poquito la condición oclusal, la situación oclusal, y extraemos el incisivo inferior para conformar los espacios y hacer un frente un poco más estética en lugar de sacar un premolar o un par de premolares y que fuera un poquito más tardado el tratamiento. Vemos que estéticamente, hoy por hoy, este tipo de tratamientos se hacen mucho en ortodoncia, los pacientes quedan muy estables y los cambios son inmediatos, quedando establemente tanto funcional como estéticamente el paciente. Pero vean los provisionales. Vean esa pigmentación. Obviamente Luis no dejó de hacer ejercicio, ¿no? Y estos provisionales estuvieron en boca un año. Vean que las condiciones de higiene pues son buenas, pero otra vez ese provisional, cómo se empieza a pigmentar. Este color de provisionales en la gama o en el colorímetro de Ivoclar era un 110. Y vean que está muy lejos de ser 110 al principio. Obviamente es un efecto característico de un diente provisional o de un acrílico, en donde la molécula pues es muy abierta y es muy sujeto a la contaminación de alimentos altamente pigmentarios como es las bebidas deportivas con los contenidos de sales. Pero vemos que el grado de pigmentación, a pesar de una buena higiene, y se puede leer en los tejidos blandos, este tipo de restauraciones pues no va. Es por eso que Luis, en un momento dado, después de verse tanto tiempo con esa pigmentación, pues él quiere un cambio radical. Y tenemos aquí el caso final, ¿sí? Cómo es que se logran las restauraciones en un perfecto estado, con buenos sellados, con buena geografía, una buena topografía de la superficie dental y del contorno, buenos ajustes. Dentro de todo, Joel puso aquí un poquito de efecto
en los mamelones, un poquito de efecto en el borde incisal para que estos dientes, dentro de su blancura, así como lo había pedido el paciente, pues se viera con efectos particulares. Vemos tejidos estables, blandos, un acercamiento muy fuerte de lo que puede ser este tipo de restauraciones. Y es una restauración que automáticamente el paciente agradece mucho, el paciente le hacemos tangible un cambio, ¿sí? Y que en lugar de tener sonrisas a medias o nulas en los primeros shots, pues vemos que las restauraciones son incorporadas no solamente al paciente, sino son incorporadas a la vida de un ser humano, ¿sí? A la vida particular de un ser humano. Estas restauraciones obviamente tienen que funcionar en el aspecto particular de cada uno de nuestros pacientes. Obviamente Luis no puede vivir sin un guarda oclusal. Muchos de ustedes empezaron a preguntar, bueno, si tiene esos grados de desgaste oclusal y de bruxismo, pues ¿cómo es una rehabilitación con restauraciones cerámicas y demás, ¿no? Pues sí, bien, hay formas de hacerlo y hay formas de controlarlo, pero sí, el paciente definitivamente tiene que portar por vida y tener mucho cuidado usando regularmente su guarda oclusal para la preservación de las restauraciones cerámicas. El concepto es muy claro. Si las piezas dentales naturales se fueron por los hábitos o la actividad del paciente, ¿qué pronóstico tienen mis restauraciones cerámicas? Realmente no mejor que las piezas naturales, pero hay formas de hacerlo, hay filosofías para contrarrestar esto. Y bien, aquí tenemos a Luis en el Mont Blanc. Hasta allá se fueron nuestras restauraciones al Mont Blanc. ¿Y quién es Luis Álvarez? Luis Álvarez, hablando de ser orgullosamente mexicanos, es el récord mundial de Ironman en el mundo. Luis Álvarez es un mexicano que tiene los récords de más Ironman hechos por un hombre en el mundo y es orgullosamente mexicano. No solamente le doy las gracias a Luis, sino le doy las gracias a Marigeles, a Fernanda, los cuales pedí autorización para mostrarlos no solamente en este foro, sino en las conferencias que doy a nivel nacional e internacional, para que me dejen mostrar y hablar un poquito de ellos. En el caso particular de Luis, me da mucho orgullo presentar a un mexicano que es comprometido con su actividad y que es destacado en el mundo. Gracias a todos ellos. Aquí tenemos a Luis haciendo el primer Ironman con su hijo, que también rompe un récord, José Manuel, de ser el Ironman más joven del mundo. Tenía que ser hijo de Luis. Entonces, bueno, les mando un saludo desde aquí. Volviendo a nuestro tema, para hacer y obtener los resultados que hemos visto hasta ahorita en la casuística clínica, pues es de vital importancia ser muy conscientes del sustrato dentinario que nosotros vamos a tener o que tenemos enfrente en cada caso. Hay sustratos dentinarios que en el mejor de los casos son muy fuertes, muy sanos, y hay sustratos dentinarios que desgraciadamente no lo son. Sustratos dentinarios que hay que tratar, que hay que reconstruir, ¿sí? Y eso es uno de los puntos claves, el reconocer qué tipo de sustrato dentinario nosotros vamos a ponerle arriba esa restauración cerámica, sea libre de metal, sea de silicato de litio, sea de circonio, sea de metal cerámica. La verdad es que hoy por hoy considero que todas esas opciones son buenas. La metal cerámica hecha con un protocolo clínico correctamente es una gran restauración. Al igual que una amalgama, al igual que una restauración de oro, no solamente las restauraciones cerámicas, pero siempre definiendo y siempre manejando de una forma adecuada nuestro sustrato dentinario. Es a qué sustrato dentinario vamos a poner una restauración, a qué paciente le vamos a poner la restauración y a qué tipo de paciente, a qué tipo de persona se le van a poner. Todo esto entra dentro del criterio y selección de una restauración en boca. Pacientes, como lo vemos en este caso, que realmente son ejemplares en cuanto a la higiene y la estabilidad de los dientes adyacentes, la estabilidad de su mordida, la estabilidad de su función, la estabilidad de su higiene y sus protocolos, ¿no? Pero es de vital importancia y hago hincapié en reconocer qué tipo de sustrato dentinario tenemos antes de montar ahí una restauración. Bien,
y tenemos aquí siempre hago hincapié en mi agradecimiento a esa gran parte que tenemos. Espero que me estén escuchando técnicos dentales, no solamente en LabCeram, sino técnicos dentales, que hoy por hoy la técnica dental está avanzado a pasos agigantados. Hoy por hoy tenemos profesionales maravillosos en este rubro que me han enseñado muchísimo. Cada paso que yo doy, cada planteamiento, yo pienso que viene muy acompañado de conceptos muy bien establecidos acerca de la técnica dental, no solamente de la clínica dental, ¿sí? Estos profesionales realmente son una muy importante muleta en nuestra actividad diaria. Entre otros, aquí tenemos técnicos reconocidos, los cuales agradezco sus enseñanzas y el haber compartido en su momento conmigo conceptos muy innovadores de odontología restaurativa estética, a Jürgen Seger, a Christian Seger, a Dieter, bien conocidos por todos. Siempre para terminar, hago hincapié en lo que ya les había yo mencionado acerca del gran empuje que puede tener un profesional viniendo de una sociedad sensiblemente a la cultura del arte. México, por naturaleza propia, por una cantidad de sucesos ancestrales históricos, pues es un país muy sujeto al arte, pero muy sujeto al arte en actividades muy simples. Por ejemplo, y basta ir con un mercado. Si nosotros vamos al mercado de Naucalpan, al mercado de Oaxaca, que es reconocido internacionalmente, vemos desde cómo se dispone o cómo es que nuestros mercaderes mexicanos, cómo es que adornan un puesto. He viajado, a Dios gracias, en algunos países del mundo y he visitado muchos mercados y nunca he visto mercados como los mercados mexicanos, cómo artísticamente acomodan los frutos, sus mercancías. Esto es parte del arte que yo les venía. No solamente se ponen ahí con el objetivo, la meta de vender, sino realmente esto va un poquito más allá. Y la sociedad, definitivamente la cultura, los países empujan fuertemente cuando hay un fuerte arraigo a la sensibilidad del arte. Podemos ver aquí la cerámica, cerámica también de Puebla, cómo es que la elaboran en Oaxaca, y en fin, ¿no? Esta es una cosa que siempre se debe de reconocer de nuestra gente en México. Un especial agradecimiento al técnico Joel López por su profesionalidad, por su tiempo dedicado en mis pacientes, que bueno, al final de cuentas son nuestros pacientes también, no es que pocas veces lo llegan a conocer, por su entrega en el laboratorio LabCeram y a todo su equipo. Los pacientes hoy día no son los pacientes que teníamos en antaño. Hoy los pacientes tienen un rasgo característico de nuestro tiempo. Tal vez el rasgo característico de nuestro tiempo es la comunicación y la información. En años anteriores, definitivamente un paciente llegaba a la clínica y a la buena de Dios abría la boca y si estaba en buenas manos, pues bien, y si no, pues ya era gracia del Señor. Hoy por hoy el paciente llega diferente, ¿no? Antes era el criterio del doctor, el que solamente sumaba y el que tal vez solamente se definía. Hoy por hoy los pacientes llegan con una información, ojo, muy clara de lo que quieren. Hoy la informática en nuestra sociedad es un parámetro muy importante. Los pacientes se meten a internet, investigan de los tratamientos, casi tal vez sin el aporte o el conocimiento científico, llegan a la par de lo que puede saber uno acerca de los tratamientos. La invasión informática es un punto muy importante. Ya no son pacientes que abren la boca y se entregan a la buena de Dios a ver el doctor qué les hace. No, hoy por hoy los pacientes llegan perfectamente bien informados, perfectamente tienen una idea de lo que quieren, y esto es una cosa muy buena. No lo estoy diciendo que es una cosa mala, al contrario, es una situación en la cual orilla, empuja, estimula al profesional estar a la vanguardia
en los conceptos científicos, en los planes de tratamiento, en el avance tecnológico para ser compatible con esta invasión informática que definitivamente hay que deslindar. La información, el gran grado de información que hoy hay, pues hay buena y mala como en todo, ¿no? Y nosotros, donde cae el papel del profesional es en ser guía, ¿sí?, de esta información. Obviamente hay mucha información de tipo chatarra, charlatanería, ¿no? En la cual un profesional con buena postura, con buenas bases, con buena preparación puede deslindar muy fácil y llegar a un punto intermedio con el conocimiento que ahora tienen nuestros pacientes. Para terminar, hay un precepto el cual sigo con mucha estricticidad y con mucho cariño aparte porque fue hecho por un predecesor mío que tuvo que ver mucho que ver con mi formación como profesional, y es que los especialistas en odontología reconstructiva tenemos la responsabilidad de conocer y de practicar las últimas y más innovadoras técnicas en rehabilitación y tratamiento de alta estética para resolver los retos clínicos a los que nos enfrentamos. Esa es nuestra obligación como clínicos. Sin embargo, o nuestra postura, si lo quieren llamar así, sin embargo, lo más importante es cumplir con el compromiso de ejercer la odontología preventiva para evitar los procedimientos protésicos en nuestros pacientes. ¿Qué nos deja como esto? ¿Qué nos deja este mensaje? Que si bien, como lo dice la leyenda, tenemos que tener esa postura, esa posición profesional, definitivamente el mejor tratamiento es el que no se hace. Y este es un asunto que tenemos que llevar a diario con nuestros pacientes, ¿sí? No hacer tratamientos por hacerlos, sino hacerlos bajo una indicación. Yo pienso que a todos como pacientes, yo también soy paciente en otros rubros, ¿no? Yo tengo un ortopedista, tengo un gastroenterólogo, yo creo que me encantaría que me trataran como yo trato a mis pacientes. Con cada paciente que yo veo, la forma más fácil de no errarle en un diagnóstico o en un plan de tratamiento es pensar que ese paciente podría ser una hija mía, una esposa o un familiar. Si nosotros pensamos en esto, seguramente, y estoy convencido de eso, no podemos errar por mucho nuestras apreciaciones diagnósticas y clínicas en nuestra clínica. Un especial agradecimiento a la doctora Marcela Barragán, que es el equipo clínico con el cual agraciadamente cuento, que me puedo considerar muy afortunado de tenerlo, al doctor Franklin Pineda, al doctor Joel López, al doctor Vicente Cuairán, al doctor José Carlos Suárez, al doctor José Luis Cabañas, Rodolfo Sariñana en pediatría, José Antonio Tres Palacios en ortodoncia, y también al doctor, que no está aquí porque desde hace poco empecé a trabajar con él, un profesional también muy de alto rango, muy ético, una persona realmente comprometida, el doctor Javier Talamante en endodoncia. Les agradezco mucho el que se pongan la camiseta y el entablar los coloquios profesionales pertinentes para hacer de cada caso un caso individual. A mi equipo clínico, a la licenciada Ana Hilario, al doctor Arturo Gamboa, a la doctora Montserrat Gamboa, a la doctora Karina Hernández y a Marta de la Cruz, que conforman el equipo clínico en la clínica. Y sin ser menos importante, definitivamente a mis hijas, que pues bueno, a veces son los que pagan un poquito el pato de que me gusta andar dando conferencias, ¿no? Muchas veces el estar en otros países o el estar en otras partes de México, pues obviamente le resto tiempo familiar a mi familia, ¿no? A mis hijas, pero lo entienden muy bien y son muy entendidas con esto, así que siempre les he de dar gracias por su apoyo a Karina y a Mariana, mis hijas, por el permitirme estar, por ejemplo, en esta ocasión con ustedes. A mi esposa Marcela, mi compañera extraordinaria profesional también, que también entiende perfectamente bien esta situación, realmente mi apoyo y mis ganas de superarme continuamente
para ser o tratar de ser no solamente un mejor profesional, sino un mejor ser humano. Y obviamente a todos ustedes, soy consciente y les agradezco enormemente a todos los escuchas, a todas las personas que participan en este foro, porque sé que dejan sus trabajos, sé que dejan sus clínicas para compartir esta mañana esta plática que espero haya sido de su agrado, y no me resta más que decirles más que muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga. LabCeram, arte, ciencia y tecnología a su servicio. En LabCeram estamos comprometidos con nuestros clientes Platinum y sus pacientes, quienes reciben de nuestros técnicos dentales, todos ellos artistas que combinan el arte con la ciencia y tecnología, restauraciones bellas, seguras, durables y con garantía.